En la cena, mis padres cortaron mi educación hasta que me disculpara con su niño mimado. Dije una palabra, está bien. Al amanecer, mi habitación estaba empacada. Mi hermano se puso blanco, por favor, dime que no lo enviaste. Papá dejó de sonreír. ¿Enviar qué? La mayoría de la gente piensa que lo peor que una familia puede hacer es golpearte. Se equivocan. Lo peor es cuando te roban lo único que era verdaderamente tuyo y luego te piden que les des las gracias por ello. Mi hermano construyó toda su carrera sobre algo que salió de mi mente, mis manos, mis noches de insomnio. Y mis padres le abrieron la puerta. Esta es la historia de cómo la cerré. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Story. Pónganse cómodos. Tomen su café. Las personas en esta historia tuvieron todas las oportunidades de hacer lo correcto. Simplemente no lo hicieron. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les encantará estar aquí. La familia Adams tenía 2 hijos, pero si mirabas la pared de nuestra sala, pensarías que solo había uno. Las fotos de Dylan cubrían cada centímetro de ese pasillo. Gorro de graduación lanzado al aire, credencial de prácticas sujeta a una camisa planchada. Placa de empleado del trimestre sostenida con ambas manos y esa sonrisa lista para la cámara. Había una foto mía escondida cerca del armario de abrigos. Feria de Ciencias de 9º grado. Había construido un clasificador de red neuronal desde cero y sostenía la cinta del primer lugar como si no lo creyera del todo. Nadie en mi familia había entendido el proyecto. Nadie había preguntado. Nuestra casa estaba en una calle tranquila en el tipo de suburbio del Medio Oeste donde los vecinos saludaban desde sus porches y medían el éxito por el hijo de quien era mencionado primero en el boletín de la iglesia. Mi padre, Richard Adams, 54, ingeniero mecánico jubilado, dirigía la casa como había dirigido una planta de producción, con presupuestos, plazos y la última palabra. Mi madre, Diane, 52, se quedaba en casa, mantenía el jardín impecable y amaba a ambos hijos. Simplemente amaba a uno de ellos más ruidosamente. Y luego estaba Dylan, 27. Alto, sonrisa fácil, el tipo de apretón de manos que hacía que los hombres mayores asintieran con aprobación. Desarrollador senior en Meridian Technologies, una empresa tecnológica de Fortune 500 a 2 estados de distancia, comprometido con una mujer llamada Brooke, que parecía salida de un catálogo de estilo de vida. Mis padres lo llamaban nuestra estrella. Y yo, Angela Adams, 22, último año en una universidad estatal de nivel medio. Mis padres la eligieron porque era lo suficientemente buena. GPA 3.95, investigando algoritmos de aprendizaje automático bajo un profesor que realmente sabía mi nombre. Pero en las cenas de los domingos, cuando mencionaba mi investigación, mi madre sonreía con esa sonrisa paciente y decía, «Qué bien, cariño. Dylan, cuéntale a tu padre sobre el ascenso». Permítanme decirles algo sobre la gente tranquila. No somos tranquilos porque no tengamos nada que decir. Somos tranquilos porque estamos observando. Y no me importaban las sombras. Realmente no. Lo que me importaba era descubrir lo que mi hermano hacía en la oscuridad. Lo mejor del código es que no miente. 2 más 2 es siempre 4. Nadie puede encantarle para que sea 5. Mi vida real transcurría entre la medianoche y las 4 de la madrugada en el laboratorio de ciencias de la computación de la universidad. Una habitación sin ventanas en el tercer piso de Whitaker Hall que olía a café rancio y procesadores recalentados. Luces fluorescentes zumbaban en lo alto, una de ellas parpadeando en un ritmo que había memorizado como un latido. Me sentaba en el mismo terminal, con auriculares, y desaparecía en la arquitectura de un algoritmo como algunas personas desaparecen en la oración. Ese semestre, estaba construyendo algo de lo que estaba genuinamente orgullosa, un algoritmo de optimización adaptativa para el procesamiento de datos a gran escala, y podía aprender de sus propios errores y recalibrarse en tiempo real. Lo había estado desarrollando durante casi 2 años, versión tras versión, cada una más aguda que la anterior. Cada iteración vivía en mi repositorio privado, con marca de tiempo, anotada, mía. Mi asesora, la doctora Ella Mars, tenía 58 años, cabello plateado y era alérgica a la charla trivial. La primera vez que revisó mi código, se bajó las gafas de lectura y me miró por encima de las monturas.
Este es un trabajo de nivel de posgrado, Adams. ¿Por qué estás aquí? Mis padres dijeron que esta escuela era lo suficientemente buena. No dijo nada durante un largo momento. Luego me entregó un folleto. Papel grueso, escudo en relieve, una universidad en Washington D.C. que solo había visto en clasificaciones que pasaba por alto porque soñar con ella me parecía un derroche. Postúlate, dijo. Mereces un lugar que te vea. Guardé el folleto en mi bolso. No se lo dije a nadie en casa. Mi computadora portátil era vieja y temperamental, así que guardaba copias de seguridad en la cuenta de la nube familiar. La unidad compartida que mi padre había configurado hace años para documentos fiscales y fotos de vacaciones. No lo sabía entonces, pero la copia de seguridad en esa nube familiar estaba a punto de costarme todo. Y luego devolverme todo. Dylan tenía un talento, no para codificar, sino para llegar. Las cenas de los domingos eran sagradas en la casa de los Adams. Diane ponía la mesa con la porcelana de su abuela, encendía la misma vela de vainilla, asaba las mismas papas al romero cada semana sin falta. Dylan llegó 40 minutos tarde ese domingo en particular. Nadie dijo una palabra. Cuando llegué 5 minutos antes y empecé a picar cebollas, mi madre me dio una palmada en el hombro de forma distraída. De la misma manera en que acariciarías a un perro por no morder los muebles. El tráfico estaba imposible, dijo Dylan, dejándose caer en su silla como si el restaurante hubiera estado esperando su reserva. Olía a colonia cara, del tipo que compras cuando alguien más te paga el alquiler, lo cual hasta hace poco mis padres habían estado haciendo. Durante el asado, comenzó una historia sobre un proyecto en Meridian, algo sobre análisis predictivo, reconocimiento de patrones, optimización de tuberías de datos. Usaba la terminología de forma casual, con confianza, como describirías una receta que has cocinado 100 veces. Reconocí cada palabra porque las había escrito yo. Richard se recostó, pecho hinchado. Ese es mi chico. Diane sonrió, la luz de las velas atrapando el orgullo en sus ojos. Dejé mi tenedor. Voy a presentar un trabajo en el simposio de investigación de pregrado el próximo mes sobre optimización adaptativa. Diane me miró. Eso es maravilloso, cariño. Se volvió hacia Dylan. Dylan, cuéntale a papá sobre el ascenso. Dylan me miró a través de la mesa y me guiñó un ojo. No un guiño fraternal, sino el tipo que un jugador de cartas le da cuando sabe que puedes ver su mano y no puedes hacer nada al respecto. Ahora, si alguna vez has sido el niño que ponía la mesa mientras tu hermano recibía los aplausos, ya sabes lo que se avecina. Ese guiño. Lo había visto 100 veces. Pero ese domingo, por primera vez, empecé a contar lo que me costaba. La primera vez que Dylan me robó, lo llamó tomar prestado. La segunda vez lo llamó colaborar. Para la quinta vez, no lo llamó nada en absoluto. Tenía 16 años. Dylan tenía 21, cursando una maestría en ciencias de la computación en una escuela decente a 2 horas al norte. Me llamó una noche. Su voz tenía un tono de pánico. Angie, necesito ayuda. Tengo un proyecto final para el viernes y estoy ahogándome. ¿Puedes explicarme tu enfoque para ese algoritmo de clasificación que construiste para la feria de ciencias? No se lo expliqué. Lo escribí para él. Me senté en mi cama con mi computadora portátil equilibrada sobre un libro de texto, escribiendo código mientras él dictaba lo que su profesor quería. Me tomó 3 horas. Él obtuvo una I. Cuando vi esa calificación pegada en su refrigerador durante Acción de Gracias, algo pequeño y afilado se movió en mi pecho. Pensé que habías dicho que lo reescribiste casi todo, le dije. Él sonrió. ¿Lo limpié? Miré a mamá. Estaba secando un plato para cazuela. Es tu hermano, Angela. La familia ayuda a la familia. Ese se convirtió en el patrón. Dylan llamaba tarde. Siempre tarde. Siempre urgente. ¿Podría explicar este concepto? ¿Podría esbozar este marco? ¿Y podría simplemente echar un vistazo a algo? Cada vez tomaba un poco más. Cada vez yo decía un poco menos. La noche en que Dylan recibió su carta de aceptación de Meridian Technologies, mi padre descorchó una botella de champán barato en la cocina.
El corcho golpeó el techo y dejó una marca que probablemente todavía está allí. Diane lloró lágrimas de alegría. Yo aplaudí. Yo sonreí. Nadie en esa cocina sabía que el proyecto final que aseguraba el título de maestría de Dylan, el que llamó la atención de Meridian, funcionaba con código que yo había escrito a los 17 años. En mi experiencia, la primera mentira es siempre la más cara. No para el mentiroso, sino para la persona que la perdona. Y eso fue solo el aperitivo. El plato principal aún estaba a 6 años de distancia. Solía pensar que ser invisible era lo peor. Luego aprendí que hay algo peor. Ser visible solo cuando te necesitan. Y el día que gané la beca Caldwell Merit, competitiva, basada en investigación, del tipo por la que los profesores escriben cartas, llamé a mi madre desde el laboratorio. Mis manos todavía temblaban. La doctora Mars me había abrazado, lo que equivalía aproximadamente a una ovación de pie de cualquier otra persona. Mamá, obtuve la beca. Eso es maravilloso, cariño. Ah, antes de que se me olvide, Dylan se va a comprometer. ¿Puedes creerlo? Bro, que es una monada. Tendremos una fiesta el próximo mes. Necesitaré tu ayuda con las decoraciones. La semana en que presenté mi primer trabajo de investigación en una conferencia regional. 20 minutos de trabajo original frente a científicos reales que hicieron preguntas reales. Nadie de mi familia estaba en la audiencia. Esa misma semana, todo el clan Adams voló para ver a Dylan recibir su placa de empleado del trimestre en la oficina regional de Meridian. Y hubo fotos. Las enviaron al grupo de chat familiar. Dejé de esperar cosas después de eso. No de forma dramática. Sin portazos, sin confrontaciones entre lágrimas. Simplemente reorganizaba mi calendario en silencio. Los domingos se convirtieron en días de laboratorio. Las visitas navideñas se hicieron más cortas. Empecé a pasar más tiempo con mis datos y menos tiempo en una mesa donde mi nombre era ruido de fondo. Nadie preguntó por qué. La doctora Mars, sin embargo, lo notó. Era el tipo de profesora que leía entre líneas como leía el código, con cuidado y con ojo para lo que faltaba. Dejaste de sonreír, Adams. Dejé de fingir. Me entregó un folleto esa tarde. El mismo escudo universitario, papel más grueso esta vez, una nota adjunta en la parte delantera. La fecha límite de transferencia es el 1 de marzo. Mereces un lugar que te vea. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, pero no lo tiré. Y el correo electrónico llegó un martes. Se supone que los martes son aburridos. Era febrero, mi último semestre en la escuela estatal. Estaba en el laboratorio a las 11 de la noche depurando una subrutina cuando mi bandeja de entrada hizo pin. El remitente era un nombre que no reconocía, Marcus Webb. El asunto decía, pregunta rápida sobre tu trabajo de optimización. Lo abrí. Hola, Angela. Me encontré con tu trabajo en progreso sobre algoritmos de optimización adaptativa mientras investigaba un problema similar. Interesante trabajo. Noté algunas similitudes notables con el motor central detrás de la plataforma de análisis predictivo en Meridian Technologies. Desarrollado por tu hermano Dylan Adams. ¿Colaboraste en el enfoque? Me encantaría saber más sobre la metodología compartida. Marcus Webb, arquitecto de datos, Prior Analytics, anteriormente Meridian Technologies. Mis manos se quedaron quietas en el teclado. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego abrí el blog tecnológico público de Meridian en otra pestaña, escribí el nombre de Dylan. Se cargó su página de autor, foto de perfil, título y 4 publicaciones sobre su motor de análisis predictivo. Hice clic en la primera. El diagrama de arquitectura era mío. La lógica de optimización era mía. Los nombres de las variables eran diferentes. Él los había cambiado, de la misma manera que cambiarías la fuente de un ensayo robado. Pero la estructura, el flujo, la elegante recursividad que había pasado 14 meses perfeccionando. Mío, cada línea. Abrí la unidad de la nube familiar, navegué a mi carpeta de proyectos, hice clic en el historial de acceso. 47 entradas. 47 veces Dylan había abierto mis archivos en los últimos 3 años.
Marcas de tiempo, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, los fines de semana. Yo estaba fuera en conferencias, vacaciones, cuando dormía en el pasillo. Me senté en ese laboratorio durante mucho tiempo. La luz fluorescente parpadeaba. Los procesadores zumbaban. El café de mi taza se enfrió. No lloré. Simplemente me senté allí haciendo cálculos. 6 años de robo multiplicados por todo lo que él había construido sobre ello. 47 veces. Él había abierto mis archivos 47 veces. Y yo había estado sentada en su mesa todos los domingos, pasándole la sal. La doctora Mars me enseñó la lección más importante de mi vida esa tarde de febrero. No sobre código, sino sobre ajedrez. Entré a su oficina con una impresión del historial de acceso a la nube y un rostro que debía parecer un puño cerrado. Leyó las páginas sin interrumpir, luego las dejó y juntó las manos. ¿Qué quieres, Angela? ¿Venganza o tu futuro? Quería decir ambas cosas. En cambio, dije, puedo tener el martes. Ella casi sonrió. Cuéntame tu plan. Aquí estaban los cálculos. Si confrontaba a Dylan ahora, mis padres cerrarían filas. Me cortarían la matrícula, mi única línea de vida financiera. Perdería mi apartamento, mi acceso al laboratorio, mi último semestre. Destruiría mi vida para demostrar algo, y Dylan seguiría teniendo su trabajo, su título y su historia. Mi palabra contra la suya. Y en la familia Adams, su palabra siempre había tenido más peso que la mía. Pero si esperaba, si solicitaba la transferencia primero, aseguraba una salida y construía mi caso correctamente, podría irme en mis propios términos, con un lugar a donde ir. La fecha límite de transferencia es el 1 de marzo. Dije, lo sé. La doctora Mars dijo, ya redacté tu carta de recomendación. Estaba esperando que me la pidieras. Esa noche, comencé a organizar lo que ya tenía. Mi historial de repositorio con marcas de tiempo anteriores a las entregas de Dylan por meses. Mis notas de investigación, escritas a mano, fechadas, con referencias cruzadas. Hilos de correo electrónico con la doctora Mars discutiendo el desarrollo del algoritmo. Todo existía. Solo tenía que ponerlo en orden. La doctora Mars firmó su carta a la mañana siguiente, 3 páginas. No se contuvo. Presenté la solicitud de transferencia el 28 de febrero. Luego conduje a casa y ayudé a mi madre a picar cebollas para la cena del domingo. Me senté frente a Dylan, me reí de sus chistes, le pasé el pan. Hay una clase de paciencia que parece debilidad. No lo es. Es la paciencia de alguien que sabe exactamente cuándo el puente soportará su peso. 3 meses de fingir es más difícil de lo que pensarías. No la mentira, la sonrisa. De marzo a mayo fue una clase magistral de autocontrol. Asistí a todas las cenas del domingo. Asentía cuando Dylan hablaba de sus proyectos. Decía, eso es genial, en todos los lugares correctos. Comí el asado de mi madre y elogié el condimento y me excusé temprano para estudiar. Mientras tanto, Dylan se estaba volviendo más audaz. Abril. Mencionó casualmente un bono por desempeño. Algo sobre el motor de análisis que superaba las proyecciones. Le compró un anillo a Brooke. No modesto. Mi padre silbó cuando vio las fotos. Meridian te está tratando bien, hijo. Dylan se encogió de hombros como lo hace la gente cuando quiere que notes su nuevo reloj. Mayo. Anunció que su equipo iba a presentar el motor de análisis predictivo a la Junta Ejecutiva de Meridian. Si daban luz verde a la expansión nacional, estoy buscando ser vicepresidente de ingeniería dentro de 2 años. Richard levantó su copa. Diane se emocionó hasta las lágrimas. Una noche a finales de mayo, mi teléfono vibró a las 11:45 de la noche. Dylan, Angie, una pregunta rápida. La capa de optimización recursiva, ¿colapsa si empujas el conjunto de datos más allá de los 10 millones de entradas o se autocorregirá? Me estaba pidiendo que explicara un código que él afirmaba haber escrito. ¿Se autocorregirá?, dije. Hay una función de amortiguación en el tercer bucle. Redistribuye la carga. ¿Correcto? ¿Correcto? Lo sabía. Solo confirmando.
Colgué y añadí la llamada a mi cronología. Fecha, duración, contenido. No una grabación, solo una nota. Una línea más en un documento que se hacía más largo cada semana. 1 de junio, 6:02 de la mañana. La pantalla de mi teléfono iluminó la habitación oscura. Y el correo electrónico tenía un escudo que había memorizado de un folleto que había guardado en mi escritorio durante 8 meses. Estimada señorita Adams, felicitaciones por su aceptación. Lo leí 3 veces. Luego dejé el teléfono boca abajo en mi mesita de noche, miré al techo y dejé que el amanecer tiñera la habitación de oro. Tenía mi boleto de salida. Todo lo que necesitaba ahora era el momento adecuado para usarlo. Todavía no lo sabía, pero Dylan estaba a punto de entregarme ese momento en bandeja de plata. Si han llegado hasta aquí, probablemente pueden sentir lo que se avecina. Antes de que las cosas se pongan serias, háganme un favor. Pulsen el botón de suscribirse y denle un me gusta. Les prometo que no querrán perderse lo que sucede en esa mesa. Sigamos adelante. Dylan tenía el tipo de voz que hacía que todo sonara como una petición razonable, incluso el robo. Era a mediados de junio. Había confirmado mi inscripción en la Universidad de DC. 2 días antes, en silencio desde una cafetería sin testigos y sin champán, la transferencia estaba cerrada. Mi futuro estaba sellado. Todo lo que quedaba era irme. Entonces Dylan llamó, con un tono azucarado, como siempre que necesitaba algo. Oye, Angie, tengo un favor que pedirte. La presentación a la junta es en 3 semanas, y hay una sección del motor de análisis que quiero refinar. La capa recursiva. ¿Recuerdas que hablamos de ello? Nosotros, como si lo hubiéramos construido juntos en un garaje, como si fuera nuestro. ¿Qué sección?, pregunté, manteniendo mi voz plana. Él la describió. Cada detalle técnico que enumeró era algo que yo había codificado entre la medianoche y el amanecer en un laboratorio en el que él nunca había puesto un pie. Lo recitó con la confianza fácil de un hombre que lee un guión que escribió otra persona. Claro, Dylan. Puedo echar un vistazo. Eres la mejor, Angie. En serio, te debo una. Señoras, ¿conocen esa sensación cuando alguien se atribuye el mérito de su receta en la comida compartida y todos los felicitan? Multipliquen eso por 6 años y un salario de Fortune 500. La familia ayuda a la familia, dije. Él se rió. Realmente se rió. Después de colgar, me quedé muy quieta durante unos 30 segundos. Luego abrí el documento de la cronología en mi computadora portátil y escribí. 14 de junio. Dylan solicitó ayuda para comprender la capa de optimización recursiva del motor de análisis que afirma haber construido. Duración 22 minutos. No pudo explicar la función de amortiguación sin orientación. Según mi experiencia, la persona que dice, somos un equipo, suele querer decir, tú haces el trabajo y yo me llevo el mérito. Lo ayudé, sonreí durante todo el proceso y añadí una línea más al documento que iba a acabar con él. Y cuando mi madre dijo, cena importante, solo quería decir una cosa. Alguien iba a ser puesto en su lugar. Y nunca era Dylan. La llamada llegó un lunes. La voz de Diane tenía ese brillo particular que usaba cuando ya había decidido algo y quería que sonara como una sugerencia. Cena del viernes en casa. Angela, tu padre tiene algo que le gustaría discutir. Dylan y Brooke estarán allí. ¿De qué se trata, mamá? Solo ven, cariño. Hablaremos durante la cena. Le envió un mensaje de texto a Dylan. ¿De qué se trata el viernes? Su respuesta llegó rápido. Solo ven. Estará bien. El mismo tono que usaba justo antes de pedir algo. La misma certeza casual de un hombre al que las 2 personas sentadas a la cabecera de esa mesa nunca le habían dicho que no. Lo sabía. No podía probarlo todavía. Pero lo sentí como se siente una tormenta antes de que el cielo cambie. Algo en la presión. Algo en el silencio entre palabras. Me iban a hacer disculparme. Esa noche, me senté en el suelo de mi apartamento rodeada de libros de texto y cinta de embalar. La transferencia estaba confirmada. Las clases en DC comenzaban en agosto.
El contrato de mi apartamento terminaba el 31 de julio. Todo encajaba. Abrí mi computadora portátil y finalicé el correo electrónico que había estado redactando durante 3 semanas. 2 destinatarios, Meridian Technologies, Oficina de Cumplimiento Corporativo, y el Comité de Integridad Académica del Alma Mater de Dylan. Adjunté la cronología completa. La comparación de código, los registros de acceso, la carta de la doctora Mars. Todo organizado, anotado, profesional. Todo lo que tenía que hacer era presionar enviar. Aún no. Quería darles el viernes una última oportunidad de verme, de oírme, de elegir correctamente. Empecé a empacar mi habitación esa noche, silenciosa como un ratón de iglesia. 11 cajas para el miércoles. Nadie subió a revisar. Faltaban 2 días para el viernes. Empaqué mi vida en 11 cajas y me pregunté si alguien notaría que estaban allí. Ese último domingo antes del viernes, lavé los platos más lento de lo normal. Estaba memorizando cosas. No era una cena familiar programada. Había venido a buscar una caja de ropa de invierno de mi antigua habitación. Pero Diane estaba cocinando de todos modos porque Diane siempre estaba cocinando y la cocina olía a jabón de limón para platos y a la calidez particular de una casa que funciona con rutina. Dylan no estaba allí. Solo mamá y yo, hasta los codos en espuma, la televisión murmurando un partido de béisbol desde la sala donde Richard se había quedado dormido en su sillón reclinable. «¿Sabes?», dijo Diane, pasándome un plato mojado. «Tu hermano trabaja muy duro. Ojalá fueras un poco más solidaria». Sequé el plato, lo puse en el escurridor, cogí el siguiente. «Lo sé, mamá». «Lo soy». Ella sonrió. Esa sonrisa suave y distraída que usaba cuando creía lo que necesitaba creer. No insistí. No tenía sentido. Empujar a Diane Adams hacia una verdad que no quería era como empujar agua cuesta arriba. Simplemente se escurría entre tus manos. Miré alrededor de la cocina mientras ella tarareaba. Las marcas de arañazos en el marco de la puerta donde papá había medido nuestras alturas. La mía se detuvo a los 14. Se había olvidado después de eso. El árbol de magnolia a través de la ventana, plantado por mi abuela, la única mujer de esta familia que alguna vez me miró como lo hacía la doctora Mars. El pasillo forrado con las fotografías de Dylan, y mi pequeña foto cerca del armario de abrigos, ya desvaneciéndose detrás del cristal. No estaba enojada con la casa. Estaba enojada porque la casa nunca había sido un hogar. No realmente, no para mí. Sequé el último plato, colgué la toalla en el asa del horno y dije buenas noches. Mi madre no levantó la vista. Estaba revisando fotos del anillo de compromiso de Brooke en su teléfono, sonriendo a la pantalla como deseaba que me sonriera a mí. Algunas cosas nunca cambian, y algunas cosas estaban a punto de hacerlo. Dylan cometió exactamente un error ese miércoles. Se sintió cómodo. Estaba de nuevo en la casa, dejando un plato de cazuela que mamá me había prestado hacía meses. El coche de Dylan estaba en la entrada, lo que me sorprendió. Rara vez visitaba a mitad de semana a menos que quisiera algo. Estaba en la cocina bebiendo el buen bourbon de papá de una taza de café como si fuera agua. Parecía relajado. Suelto. El tipo de soltura que viene de creer que eres intocable. Angie, el momento perfecto. Se apoyó en el mostrador. He estado pensando en la presentación a la Junta. Esto lo va a cambiar todo. ¿Cómo así? Si dan luz verde a la expansión del algoritmo a nivel nacional, estoy buscando ser vicepresidente de ingeniería en 2 años. VP Angie a los 28. Hizo girar el bourbon. Papá lloró cuando se lo conté. Realmente lloró. Me serví un vaso de agua. Lo bebí lentamente. Eso es increíble, Dylan. Tu algoritmo debe ser realmente algo. Él no escuchó la trampa. ¿Por qué lo haría? Nadie le había tendido una. Oh, lo es. Ya me conoces. Una vez que me meto en un problema, no lo suelto. Se rió, lanzando las llaves de su coche al aire y atrapándolas. Tintinearon, un sonido brillante y despreocupado. La capa recursiva por sí sola me llevó, ¿qué?
8 meses en descifrarla. 14. Me tomó 14 meses. ¿Pero quién está contando? Lo sé, dije. Realmente lo sé. Terminó el bourbon, enjuagó la taza y me dio una palmada en el hombro al salir. Su colonia persistió después de que la puerta se cerró. Algo amaderado y caro, comprado con bonos ganados por mi trabajo. Me quedé sola en la cocina y añadí sus palabras a mis notas. Dylan afirmó la autoría completa del algoritmo. 17 de junio, se refirió a la capa recursiva como su propio trabajo. No mencionó mi participación. Permítanme decirles cómo detectar a un mentiroso en su propia casa. Siempre parecen más relajados justo antes de que se caiga el techo. Vicepresidente de Ingeniería. Construido sobre mi código. Casi admiré la ambición, casi. Hay una especie de quietud que precede a la noche en que cambias tu vida. Suena a grillos y a un cursor parpadeante. El jueves por la noche, mi apartamento ya era un fantasma de sí mismo. Paredes desnudas, cama despojada, 11 cajas selladas apiladas contra la pared como soldados de papel marrón. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo con mi computadora portátil equilibrada sobre una caja de cartón etiquetada a libros, pesados. Abrí el borrador del correo electrónico por última vez, leí cada palabra. Destinatario 1, kempliance@meridiantex.com. Destinatario 2, academicsintegrity@un-university.edu. Asunto, informe formal, tergiversación de propiedad intelectual y fraude académico. Adjuntos, cronología, 46 páginas, análisis comparativo de código, lado a lado, registros de acceso a la nube con marcas de tiempo, 47 entradas, y la carta firmada de la doctora Mars confirmando mi autoría. Estaba limpio, profesional, el tipo de documento que no grita. Simplemente está ahí y espera que alguien lo lea. No le di a enviar. Todavía no. Mañana primero, cena del viernes primero. Una última oportunidad. Cogí mi teléfono y llamé a la doctora Mars. Respondió al segundo timbrazo, lo que significaba que había estado esperando. Estoy lista, dije. Una pausa. Luego, con esa voz tranquila y firme, Angela, pase lo que pase mañana, recuerda que te ganaste cada parte de lo que viene, las cosas buenas. Gracias, doctora Mars, por todo. No me des las gracias. Simplemente ve a ser quien eres a un lugar que lo merezca. Colgué y miré por la ventana. Noche de junio, grillos cantando con todas sus fuerzas en los arbustos de abajo. Una luna delgada curvada como un paréntesis que se cierra. La luz del porche del vecino proyectaba un cuadrado amarillo en la acera. En algún lugar de este pueblo, Dylan dormía profundamente. Mis padres veían la televisión tarde por la noche con el volumen demasiado alto. Brooke probablemente estaba buscando centros de mesa para bodas en su teléfono. Ninguno de ellos lo sabía. Puse mi alarma para las 6 de la mañana. Tenía una cena familiar a la que asistir, y luego tenía una familia que dejar. Corrí 4 millas esa mañana de viernes, no para despejar mi cabeza. Mi cabeza ya estaba despejada. Corrí porque mi cuerpo necesitaba ponerse al día con mi decisión. 6 de la mañana. Las calles estaban vacías excepto por un hombre paseando un beagle y un repartidor de periódicos en bicicleta que parecía haber viajado en el tiempo desde 1985. El aire olía a asfalto húmedo y hierba recién cortada, como lo hacen las mañanas del Medio Oeste antes de que se asiente el calor. Corrí hacia el este, hacia el amanecer, pasando la gasolinera donde tuve mi primer trabajo de verano, pasando la escuela secundaria donde gané mi primera competición de codificación, pasando la biblioteca donde aprendí Python de un libro con el lomo agrietado. Esta ciudad me había criado, incluso si mi familia no lo había hecho. De vuelta en el apartamento, me duché, me vestí de forma sencilla, jeans, una blusa limpia, zapatos planos. Sin armadura, sin disfraz. No lo necesitaba. Últimas comprobaciones. Correo electrónico de confirmación de transferencia guardado. 11 cajas selladas y etiquetadas. Furgoneta de alquiler reservada para el sábado a las 6 de la mañana, llave del apartamento en el mostrador de la cocina, lista para ser dejada atrás. Deslicé una unidad USB en el bolsillo de mi chaqueta. Era pequeña,
de plata cepillada, del tamaño de un pulgar. En ella, una presentación que había construido la semana anterior. Comparación de código lado a lado. Mis archivos originales a la izquierda, marcas de tiempo brillando en verde. Las entregas de Dylan a la derecha, marcas de tiempo en rojo. Meses después, misma lógica, misma estructura, diferentes nombres de variables. Como un plagiador que cree que cambiar la fuente lo hace original. La USB no era un arma. Era un espejo, por si mi familia necesitaba ver lo que yo había estado viendo durante meses. A las 6:15 de la tarde, me subí a mi coche. La luz del verano se estaba volviendo dorada, inclinándose a través del parabrisas, calentando el salpicadero. Salí del complejo de apartamentos por última vez. La USB en el bolsillo de mi chaqueta pesaba menos que una moneda. Lo que contenía pesaba alrededor de 6 años. El comedor olía a asado y a juicio. Estacioné detrás de la SUV de Dylan. La nueva, gris carbón, financiada con un salario de Meridian construido sobre mis planos. El sedán blanco de Brooke también estaba allí. Casa llena. Mi madre me recibió en la puerta con un abrazo que duró un instante de más. Su perfume de magnolia llenaba el pasillo. Me alegro de que hayas venido, cariño. No me lo perdería. El comedor estaba puesto para 5. La porcelana de la abuela de Diane, la de color crema con bordes dorados que solo usaba para ocasiones especiales. Velas encendidas. 2 cirios en candelabros de latón. El asado en el centro de la mesa con zanahorias asadas extendiéndose como una corona. Una botella de vino tinto, del buen tipo que Richard guardaba en el estante alto. Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de suceder, mis padres lo habían adornado. Richard se sentó a la cabecera, mandíbula tensa, dedos entrelazados. Diane ocupó la silla a su izquierda. Dylan y Brooke se sentaron frente a ellos. Dylan con una camisa azul abotonada, mangas remangadas, relajado como un hombre sin nada que ocultar. Brooke me sonrió y me apretó la mano cuando pasé. Tenía ojos amables. Casi sentí pena por lo que venía. Mi silla estaba a los pies de la mesa, la más alejada de la puerta. Me senté y desdoblé mi servilleta. La charla trivial circuló por la mesa como un pájaro nervioso. Brooke mencionó los lugares de la boda. Diane preguntó por los sabores del pastel. Richard sirvió vino con mano firme pero no bebió. Dylan comió rápido, con los ojos en su plato. Él también sabía que algo venía. Solo pensó que iba dirigido a mí. El asado estaba bueno. Tomillo y cebolla cocidos hasta los bordes caramelizados. El tipo de cocina que hacía mi madre cuando quería que la comida dijera lo que ella no podía. Si han llegado hasta aquí, creo que entienden por qué hice lo que hice a continuación. Mi padre se aclaró la garganta. Y así, la noche dejó de fingir. Mi padre usó la palabra abordar como algunas personas usan un mazo. Angela, tu madre y yo necesitamos abordar algo. Se enderezó en su silla. Richard Adams a la cabecera de la mesa, con las manos planas a cada lado de su plato, hombros cuadrados. Esto no era una conversación. Era una sentencia. Tu hermano ha expresado preocupación de que has estado distante, fría, poco solidaria con sus logros. Miré a Dylan. Tuvo la decencia de bajar la mirada por unos 2 segundos. Luego levantó la barbilla y arregló su rostro en algo herido y serio. Solo quiero a mi hermana de vuelta, dijo, con la voz entrecortada, los ojos brillantes. Una actuación tan pulida que debería haber venido con un intermedio. ¿La extraño? Diane se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Ha estado tan molesto, Angela, continuó Richard. Tu hermano no ha hecho más que enorgullecer a esta familia. Ha trabajado duro, construido una carrera, encontrado una pareja maravillosa. Miró a Brooke. Volvió a mirarme. ¿Y tú te sientas ahí con esa actitud? Diane se inclinó, voz suave, el susurro de culpa que había perfeccionado durante décadas. Cariño, no estamos pidiendo mucho. Solo discúlpate. Aclaremos el ambiente para que todos podamos seguir adelante como familia. ¿Disculparme por qué exactamente? Pregunté.
Richard no parpadeó. Por tu comportamiento, por los celos, por hacer que tu hermano se sienta incómodo en su propia familia. Y hasta que lo hagas, añadió, extendiendo la mano hacia su vino, tu madre y yo hemos decidido pausar nuestra contribución a tu educación por tu propio bien. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Brooke miró fijamente su plato. Diane asintió, ojos rojos, leal al guión. Dylan apretó los labios, no remordimiento, sino anticipación. Dejé mi cuchillo y tenedor, paralelos, como Diane me había enseñado. Los miré a cada uno, tomé aire. Querían una palabra de mí. Una disculpa. Obtuvieron una palabra, solo que no la que esperaban. Muy bien, este es el momento en que todo cambia. Si todavía están aquí, son de los pocos. 97% de las personas pasan de largo sin suscribirse, pero ustedes se quedaron. Eso me dice algo sobre ustedes. Suscríbanse porque, ¿qué viene después? Merecen verlo. Una palabra, 4 letras, y toda la mesa se movió. 5 segundos de silencio. Podía oír las llamas de las velas susurrando en sus candelabros. La pulsera de Diane tintineó contra la mesa. En algún lugar afuera, una puerta de coche se cerró de golpe. Bien. Los hombros de Richard se relajaron. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Del tipo satisfecho, el tipo que un hombre lleva cuando el mundo se doblega a su voluntad. Diane exhaló y se llevó una mano al pecho. Dylan se recostó, brazos cruzados, reivindicado. Pensaron que me estaba rindiendo. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Bien, dije de nuevo. Pueden quedarse con la matrícula. Ya no la necesito. La sonrisa en el rostro de Richard no desapareció. Simplemente se congeló, como un reloj que se detiene entre tics. Diane parpadeó. ¿Qué quieres decir? No la necesitas. He sido aceptada para transferirme a una universidad en Washington, D.C. Consideración completa de mérito académico. Confirmé mi inscripción hace 2 días. Nadie se movió. Las velas seguían ardiendo. ¿Qué hiciste? La voz de Richard había perdido su autoridad. El rostro de Dylan se puso blanco. No lentamente. De repente, como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Me voy mañana por la mañana. Mi habitación en el apartamento ya está empacada. 11 cajas. Diane se puso de pie a medias, agarrando el borde de la mesa. Angela, no puedes simplemente. Ni siquiera nos dijiste. No preguntaron. Nunca preguntaron. El tenedor de Brooke se le escapó de los dedos y tintineó contra la porcelana. No lo recogió. Dylan abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sus ojos habían pasado de confiados a calculadores, a algo que nunca antes había visto en su rostro. ¿Miedo? Angela, dijo lentamente. Vamos a hablar de esto. Dije, y me senté de nuevo. La sonrisa de mi padre aún no había desaparecido, pero estaba a punto de hacerlo. El rostro de Dylan pasó de bronceado a papel en unos 3 segundos, y nunca había visto a una persona perder el color tan rápido. Angela, espera, dijo. Su silla chirrió hacia atrás. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de hablar de qué, Dylan. Mantuve mi voz nivelada, conversacional, como si estuviéramos discutiendo el clima. El algoritmo, el que presentaste a la Junta Ejecutiva de Meridian. El que has estado haciendo pasar por tuyo durante 6 años. El comedor se convirtió en un vacío. Brooke miró a Dylan. Diane miró a Richard. Richard me miró a mí. Dylan intentó reír. Le salió como una tos. Angela, vamos. Estás siendo. Envié la documentación esta mañana. Crucé las manos sobre la mesa. A la Oficina de Cumplimiento Corporativo de Meridian y al Comité de Integridad Académica de tu escuela de posgrado. Quiero que se imaginen esto. Un comedor, 6 velas apagándose en una mesa, 5 personas y una mentira que acaba de perder sus piernas. Dylan agarró el respaldo de su silla.
Sus nudillos estaban blancos. Por favor, dime que no lo enviaste. No respondí. No necesitaba hacerlo. Richard se inclinó hacia adelante, ahora agudo, el ingeniero en él sintiendo un fallo estructural. ¿Enviar qué? ¿De qué está hablando, Dylan? Dylan no dijo nada. Por primera vez en 27 años, el niño mimado no tenía guión. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué mi bolsa de la computadora portátil y puse la computadora sobre la mesa entre el asado y el vino. Abrí la presentación. 2 columnas llenaron la pantalla. Lado izquierdo, mi código, mis marcas de tiempo, mi nombre. Lado derecho, las entregas de Dylan. Meses después, misma arquitectura, variables renombradas. Papá, tu hijo ha estado presentando mi código como su propio trabajo durante 6 años. Todo, los ascensos, los bonos, la trayectoria de vicepresidente, todo ello construido sobre el mío. Richard miró la pantalla, con la boca abierta. No salió ningún sonido. Mi padre dejó de sonreír, y por primera vez en 22 años, la habitación me estaba escuchando. Dylan intentó el único movimiento que le quedaba. Intentó ser la víctima. Está mintiendo. Su voz se quebró en la segunda palabra. Siempre ha estado celosa de mí. Esto es una especie de fantasía de venganza. Probablemente falsificó esas marcas de tiempo. No discutí. Giré la computadora portátil para que la pantalla mirara directamente a Dylan. Explica la capa de optimización recursiva, Dylan, ahora mismo. Guíanos a través de ella. Silencio. Le dijiste a papá que te tomó 8 meses desarrollarla. Explica cómo funciona. Su mandíbula se movió. No salió nada. La silla de Brooke se movió primero. Un lento empujón hacia atrás de la mesa. No dramático, solo una mujer creando distancia entre ella y un extraño. Dylan. Su voz era muy pequeña. ¿Es esto cierto? La miró a ella, a su padre, a su madre. No encontró rescate en ninguna de sus caras. Abrió la boca y la mentira que salió era tan delgada que se podía ver a través de ella. Fue una colaboración. Ella ayudó. Claro. Pero yo. Me llamaste hace 3 semanas, dije en voz baja. Porque no podías explicar la función de amortiguación en el tercer bucle. El código que afirmas haber escrito. No lo entendías, Dylan. ¿Por qué no lo escribiste? Brooke se puso de pie. No golpeó su silla. No lloró. Cogió su bolso del aparador, dijo, con permiso, y salió por la puerta principal. El pestillo se cerró detrás de ella. Suave. Final. Diane se cubrió la cara con las manos. El sonido que hizo no era exactamente un llanto. Era el sonido de una historia derrumbándose. Angela, susurró entre sus dedos. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije 100 veces, mamá, cada vez que dijiste, la familia ayuda a la familia. Richard no se había movido. Estaba sentado a la cabecera de su mesa, mirando una pantalla llena de pruebas de que su estrella estaba hecha de luz prestada. Cerré la computadora portátil, me puse la chaqueta, cogí mi bolso. Me voy por la mañana. No volveré en un tiempo. Salí pasando las fotos de la pared, pasando el armario de abrigos, pasando mi pequeña foto en la esquina, ya desvaneciéndose detrás del cristal. No me la llevé. No encendí la radio. Algunos silencios necesitan ser escuchados. El viaje desde la casa de mis padres hasta mi apartamento fue de 14 minutos. Lo había hecho 1000 veces. Pasando la iglesia presbiteriana con el campanario torcido. Pasando el Dairy Queen donde Dylan y yo solíamos compartir helados después de los partidos de béisbol de ligas menores. Él jugando. Yo llevando la cuenta en un cuaderno porque a nadie se le ocurrió preguntar si quería batear. Esa noche, las luces de la calle pintaron el salpicadero con rayas doradas que se deslizaban sobre mis manos en el volante. Mis nudillos me dolían. Había estado agarrando algo invisible durante 6 años y recién lo soltaba. No me sentía victoriosa. No me sentía justiciera.
Me sentía como una casa después de que se sacan los muebles, espaciosa y extraña y resonando con las formas de las cosas que solían estar allí. En algún lugar, alrededor del tercer semáforo, un recuerdo afloró sin permiso. Dylan, de 10 años, yo de 5. Estábamos construyendo un castillo de Lego en la alfombra de la sala y yo no podía hacer que la torre se mantuviera en pie. Seguía cayéndose. Dylan se acercó, ajustó la placa base y dijo, «Ahí, ahora aguantará». Él no era un ladrón entonces. Era mi hermano mayor. Lloré en el cuarto semáforo. No por mucho tiempo, no ruidosamente, no por el hombre en que se había convertido, sino por el niño que había dejado de ser. En algún lugar entre los 10 y los 21, algo en Dylan había decidido que los atajos eran lo mismo que los caminos, y nadie en esa casa lo había corregido. Mi apartamento estaba oscuro cuando entré. 11 cajas contra la pared, perchas vacías en el armario, una llave en el mostrador de la cocina. Puse la alarma para las 5:30 de la madrugada, me senté al borde del colchón desnudo y escuché el apartamento tic-tac y acomodarse a mi alrededor. Al amanecer, mi habitación estaría vacía, y también la de ellos. Puse la alarma para las 5:30 de la madrugada. Al amanecer, mi habitación estaría vacía, y también la de ellos. Y bajé 11 cajas y 22 años de silencio por 2 tramos de escaleras. Las 5:30 de la madrugada llegaron rápido. No había dormido realmente, solo me había adentrado y salido de algo que se sentía como la sala de espera del sueño. Pero cuando sonó la alarma, ya estaba sentada, ya vestida, ya lista. La furgoneta de alquiler estaba estacionada en el lote, blanca y sencilla y lista. Yo misma cargué las cajas. Nadie ayudó. Nadie lo sabía. El aire de la mañana era fresco para junio, y el rocío se asentaba en la hierba como si alguien hubiera esparcido cuentas de cristal durante la noche. Caja por caja, libros, ropa de invierno, la foto enmarcada de mi abuela, mi estuche para la computadora portátil, una taza de café de la doctora Mars que decía, error de sintaxis. Por favor, reinicie. Una broma del departamento que solo ella y yo encontrábamos divertida. Última revisión del apartamento. Baño vacío. Cocina limpia. Dormitorio, colchón desnudo, paredes desnudas. Incluso el contorno de un cartel que había quitado, aún ligeramente visible en la pintura. La llave estaba en el mostrador como un punto final de una oración. Cerré la puerta por fuera, dejé caer la llave por la ranura del correo. En la furgoneta, revisé mi teléfono. 14 llamadas perdidas de Diane, 6 de Richard, 0 de Dylan. Él lo sabía mejor. 3 mensajes de texto de mamá. Por favor, llámame. Angela, por favor. Necesitamos hablar. No respondí. ¿Habría tiempo para eso más tarde, o no? Ahora mismo, el camino apuntaba al este, y tenía la intención de seguirlo. Me detuve para cargar gasolina y tomar un café en una parada de camiones justo después de la línea del condado. El café estaba quemado y aguado, como siempre es el café de las gasolineras. Lo compré de todos modos, me quedé junto a la furgoneta y observé el amanecer, una mancha de naranja y rosa extendiéndose por el horizonte como pintura sobre papel mojado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Pequeña, real. El sol salió en algún lugar más allá de la línea estatal, conduje directamente hacia él. 2 semanas después de mi nueva vida, mi antigua vida empezó a arder. Washington D.C. en julio era un baño de vapor. Aire denso y pesado que hacía que la ropa se pegara y el pelo se rizara. Mi habitación en la residencia era pequeña. Paredes de bloques de cemento pintadas de un blanco institucional que decía temporal en todos los idiomas. Una cama individual, un escritorio, una ventana que daba a un patio donde robles más viejos que el edificio proyectaban sombra sobre los caminos de ladrillo. No era glamoroso. Era mío. La orientación había sido un torbellino de apretones de manos y mapas del campus, y esa electricidad particular que sientes cuando todos a tu alrededor están exactamente donde quieren estar. Por primera vez, nadie en una mesa de comedor me estaba explicando que yo era menos. Podía respirar de una manera que no sabía que había dejado de respirar. Entonces llegó el correo electrónico. Estimada señorita Adams,
Hemos recibido su documentación y hemos abierto una investigación formal sobre las reclamaciones de propiedad intelectual descritas en su informe. Es posible que se le contacte para obtener más información. Por favor, conserve todos los archivos y comunicaciones originales. Oficina de Cumplimiento Corporativo, Meridian Technologies. Lo leí en un banco bajo los robles. Mediodía. La campana de la capilla sonaba 12 notas lentas a través del patio. Los estudiantes pasaban llevando cafés helados y discutiendo sobre Kierkegaard. Esa tarde, un mensaje de texto de Marcus Webb. Creí que debía saberlo. Meridian suspendió a Dylan a la espera de la investigación. Ha sido bloqueado de todos los sistemas. Credencial desactivada. ¿Es real? ¿Angela? Dejé el teléfono en el banco a mi lado y miré las hojas de roble que se movían sobre mí. Una ardilla dejó caer una bellota. Rebotó 2 veces en los ladrillos. No celebré. No publiqué. No llamé a nadie para regodearme. ¿Saben qué es gracioso? Nunca me preguntaron cómo me sentía. La credencial de Dylan dejó de funcionar un martes. Los martes, resultó, eran cualquier cosa menos aburridos. Dylan llamó un jueves. Su voz sonaba como cuando tenía 12 años y rompió el jarrón favorito de mamá, excepto que esta vez el jarrón era su carrera. Mi teléfono vibró durante la preparación de las horas de oficina. Casi lo dejé sonar. Luego respondí porque hay conversaciones que te debes a ti misma. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sin saludo, sin encanto, solo tensión. Me van a despedir, Angela. Están hablando de acciones legales. Quieren que devuelva los bonos. ¿Es eso lo que querías? Lo que quería era que dejaras de tomar lo mío. Era solo código, Angela. Su voz subió. Solo líneas en una pantalla. Lo mejoré. Lo implementé. Yo. No pudiste explicar la función de amortiguación, Dylan. Me llamaste a medianoche para que te ayudara a entender tu propia presentación. Silencio. Pude oírlo respirar por la nariz, como lo hacía cuando estaba acorralado. Retira la queja. Más bajo ahora. Negociando. Diles que me diste permiso. Diles que fue una colaboración. Podemos arreglar esto. ¿No? ¿Angela? No. Vas a arruinar mi vida por un código. Miré por la ventana de mi dormitorio al patio. Una chica con una coleta leía bajo el roble, con las piernas cruzadas, con un marcador en la mano. Normal, pacífico, ganado. Arruinaste tu vida por un código, Dylan. Y yo simplemente dejé de fingir que no lo hacías. La línea quedó en silencio. Pude oír un reloj tic-tac en su extremo. Un reloj viejo. Quizás el de mamá. Estaba en su casa. Por supuesto que sí. Soy tu hermano, dijo como si fuera una contraseña. Como si aún abriera puertas. Lo sé. Eso es lo que lo hizo peor. Colgué. El silencio después fue el sonido más limpio que había escuchado en años. En mi experiencia, la persona que dice, es solo código, o es solo una idea, nunca ha creado nada en su vida. Mi madre me llamó 3 veces antes de que contestara. 3 veces es Diane Adams diciendo, no tengo a nadie más a quien recurrir. Tu padre no está comiendo. Su voz estaba áspera, despojada de su brillo habitual. Dylan podría enfrentar una demanda civil. Brooke canceló el compromiso. ¿Cómo llegamos aquí, Angela? Estaba sentada en el escritorio de mi dormitorio. Un libro de texto de estadística abierto en el capítulo 4. Mi compañera de cuarto estaba en la biblioteca. El sol de finales de julio se inclinaba a través de la ventana y formaba un rectángulo cálido en el suelo. Mamá, llegaste aquí porque durante 6 años, cada vez que te dije que Dylan estaba usando mi trabajo, me dijiste que fuera una buena hermana. No sabía que era tanto. No quería saberlo. Ella permaneció en silencio por un tiempo. Podía escuchar la casa de fondo. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj del pasillo, los sonidos de mi infancia reproduciéndose sin mí.
Luego llegó a la verdadera razón por la que había llamado. Angela, ¿puedes? ¿Hay alguna manera de retirar la queja por la familia? Tu padre confirmó la hipoteca de Dylan. Si Dylan pierde sus ingresos, tu padre es responsable de $350.000 en su jubilación. Cerré los ojos. Dejé que las matemáticas aterrizaran. Richard Adams, 54, ingresos fijos, confirmando una hipoteca para un hijo cuyo salario se construyó sobre planos robados. El castillo de naipes se vino abajo por completo. Mamá, te quiero, pero no me prenderé fuego para mantener a Dylan caliente. Ya no. Angela, dile a papá que lo siento por la hipoteca. De verdad, pero Dylan firmó ese préstamo con un salario que no ganó. Eso es entre él, papá y Meridian. Hizo un sonido. Algo entre un suspiro y un trago. Solía ser una chica tan dulce, susurró. Todavía lo soy, mamá. Simplemente ya no soy callada. Colgó sin despedirse. Entendí. Algunas despedidas tardan más que una llamada telefónica. El correo electrónico del comité académico llegó mientras estudiaba para mi primer examen parcial en mi nueva escuela. El tiempo, resultó, tenía sentido del humor. Septiembre y el campus se habían vuelto dorados y rojizos de la noche a la mañana como si alguien hubiera ajustado la configuración de color de toda la ciudad. Estaba en la biblioteca, tercer piso, la sección tranquila cerca de las ventanas del este donde la luz era buena y las sillas estaban cómodas. Mi teléfono vibró. Miré hacia abajo. El remitente era la Oficina de Integridad Académica de la Escuela de Posgrado de Dylan. Tras una revisión exhaustiva de la evidencia presentada, incluido el análisis comparativo de código, los registros de acceso y el testimonio de expertos, el comité ha concluido que el señor Dylan R. Adams cometió violaciones sustanciales de la política de integridad académica de la universidad. El título de maestría en ciencias otorgado al señor Adams ha sido formalmente revocado, con efecto inmediato. Revocado. Leí la palabra 2 veces. Se posó en la pantalla como una piedra en agua tranquila. 3 palabras deshicieron 6 años de ficción. Dylan Adams, maestría en ciencias, borrado del registro. Más tarde me enteré por Marcus de que Meridian se movió la misma semana. Una vez que la revocación del título se hizo oficial, sus manos estaban atadas. Dylan había sido contratado y ascendido basándose en credenciales que ya no existían. Terminación formal, y su equipo legal había iniciado procedimientos para recuperar $180.000 en bonos por desempeño pagados bajo falsos pretextos. Los estudiantes pululaban a mi alrededor en la biblioteca, hojeando páginas, escribiendo trabajos, sorbiendo de tazas de viaje, vida normal. El mundo no se detenía a reconocer que la carrera de un hombre acababa de disolverse. Simplemente siguió adelante. Dejé el teléfono, cogí mi marcador y volví al capítulo 7. No me sentí triunfante. Tampoco me sentí vacía. Me sentí como alguien que finalmente había terminado de subir una maleta por una larguísima escalera y ahora podía dejarla. Dylan Adams, maestría en ciencias. Revocada. 3 palabras que borraron 6 años de ficción. Mi padre nunca había dicho, lo siento, en 54 años de vida. Lo sé porque había estado contando. La llamada llegó un domingo por la noche, en octubre. Regresaba de la biblioteca, mi mochila pesada con libros de texto, el aire de DC fresco y limpio como se pone justo antes de que los relojes se retrasen. ¿Angela? Solo mi nombre, sin autoridad, solo un hombre cansado sosteniendo un teléfono. Hola, papá. Necesito que entiendas algo. No sabía el alcance de esto. Papá, no lo sabías porque no querías mirar. Estaba en silencio. Lo escuché respirar profundamente y lentamente. El tipo de respiración que un hombre toma cuando los cimientos sobre los que construyó su vida simplemente se han movido. No agrietado. Movido, lo cual es peor porque puedes parchear una grieta. Pero un cimiento movido significa que todo nunca estuvo nivelado desde el principio. Crié a ese chico para ser. Pensé que era. Se detuvo. La palabra exitoso quedó sin pronunciar en el aire. Su funeral demasiado reciente para un elogio.
Lo criaste para que creyera que podía tomar lo que quisiera, dije. Y me criaste a mí para que creyera que debía dejarlo. Otro silencio, lo suficientemente largo para que un farol se encendiera sobre mí, proyectando luz naranja sobre la acera. Lo siento, Angela. 2 palabras de un hombre que había construido muros toda su vida y que acababa de ver caer el último. Gracias, papá. Lo decía en serio. Pero lo siento, no me devuelve 6 años. Y no le devuelve a Dylan su integridad. Y eso era suyo para mantener. Y él eligió no hacerlo. Me suavicé porque la ira ya no era el punto. Cuídate, papá, y cuida a mamá. Colgué. El viento otoñal se llevó el último fragmento de la conversación por la calle vacía. No lo perdoné ese día, pero tampoco lo odié. Simplemente dejé que la línea se quedara en silencio y seguí adelante. La gente piensa que las disculpas arreglan las cosas. No lo hacen. Son solo el sonido que hace una puerta cuando finalmente se desatasca. No esperaba saber de Brooke. Pero entonces, no esperaba muchas cosas ese verano. El mensaje de texto llegó en noviembre, un mes después de la llamada de Richard. Corto, directo, sin emojis. Al estilo de Brooke. Angela, sé que nunca fuimos cercanas, pero quería que supieras que dejé a Dylan. No por lo que hiciste, sino por lo que él hizo. He estado repitiendo cada conversación. Cada vez que hablaba de su trabajo, cada vez que descartaba preguntas que le hacía sobre los detalles técnicos, ponía esa mirada. Molesto, como si yo fuera demasiado tonta para entender. Resulta que yo estaba haciendo las preguntas correctas. Él simplemente no tenía las respuestas. Me senté en mi cama del dormitorio, con la pantalla del teléfono brillando en la oscuridad. La respiración de mi compañera de cuarto era uniforme al otro lado de la habitación. Fuera de la ventana, una rama de árbol golpeaba el cristal como si pidiera entrar. Le respondí, siento que te hayas visto envuelta en esto, Brooke. Te merecías algo mejor. Una pausa, luego, tú también. 3 palabras de una mujer con la que había compartido exactamente 4 cenas de acción de gracias y 12 charlas triviales incómodas. 3 palabras que cayeron más fuerte que las lágrimas de mi madre o la disculpa de mi padre. Dejé el teléfono y miré al techo. Dylan no solo había robado mi código. Había robado la confianza de Brooke, el orgullo de mis padres, su propio futuro. Había tomado cada cosa buena a su alcance y la había vaciado por dentro, como hacen las termitas. No ves el daño hasta que alguien se apoya en la pared y ésta cede. Pensé en Dylan a los 10 años, ajustando mi placa base de Lego. ¡Ey! Ahora aguantará. Había sabido construir cosas una vez. En algún momento del camino, había decidido que era más fácil tomar. Ella dijo que me merecía algo mejor. Tenía razón. Pero me tomó 22 años estar de acuerdo. Mi nueva asesora calificó mi trabajo de excepcional. Casi no reconocí la palabra. Nadie me la había dirigido antes. La doctora Elena Torres, aguda, de unos 50 años, anillos de plata en cada dedo, especializada en ética computacional. Había leído mi trabajo antes de que yo pusiera un pie en su oficina. El de optimización adaptativa. La doctora Mars lo había enviado como carta de presentación. Angela, este algoritmo no solo es técnicamente sólido. Golpeó la impresión en su escritorio. Es reflexivo. El mecanismo de autocorrección tiene una elegancia que la mayoría de los investigadores senior no logran. Me senté frente a ella en una silla de cuero que olía a libros viejos y dije, gracias. 2 palabras simples, pero decirlas en una oficina donde la persona al otro lado del escritorio realmente sabía lo que había construido, eso era nuevo. Eso era oxígeno. Octubre se desangró en noviembre. Construí rutinas de la misma manera que construía código, con cuidado, intencionalmente. Café a las 7 de la mañana en la tienda de M Street, donde el barista dibujaba una hoja en la espuma sin que se lo pidieran. Carreras matutinas a lo largo del Potomac, donde los equipos de remo cortaban la niebla como una puntuación susurrada. Horas de laboratorio de 3 de la tarde a 9 de la noche, asistente de enseñanza para una sección de pregrado los martes y jueves por la mañana.
20 estudiantes de primer año que me llamaban señorita Adams y levantaban la mano cuando hacía preguntas. No contacté a mi familia, no por despecho. Simplemente no había nada que decir que no sonara como una ofrenda de paz o una vuelta de victoria. Mantuve la puerta sin llave, pero no la abrí. Límites, no barricadas. La luz de noviembre en DC era diferente a la del Medio Oeste. Más suave, más antigua, filtrada a través de edificios de piedra y sicomoros desnudos que bordeaban las calles como centinelas. Todo aquí se sentía ganado. Las clases, el laboratorio, el escritorio con mi nombre en una placa fuera de la oficina de asistente de enseñanza. Por primera vez, estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. No porque lo ocultara, sino porque finalmente estaba rodeada de personas que lo respetaban. Un año es mucho tiempo. Lo suficiente para que una mentira muera, una carrera se disuelva y una chica se convierta en quien siempre debió ser. Para el siguiente junio, el marcador se había actualizado. Mi lado, GPA 4.0, 0 primer año en la nueva escuela. Un artículo publicado en una revista revisada por pares. Una beca de investigación de verano en un laboratorio de IA que había rechazado a 200 solicitantes y tomado a 12. Un escritorio junto a una ventana. Un nombre que la gente reconocía cuando entraba en una habitación. El lado de Dylan, despedido de Meridian Technologies. Título de maestría oficialmente revocado. Demanda civil pendiente. Los abogados de Meridian buscando el reembolso de $180.000 en compensaciones por desempeño pagadas bajo falsos pretextos. Viviendo en el dormitorio de invitados de nuestros padres, solicitando trabajos que no requerían explicar una brecha de 6 años construida sobre credenciales que ya no tenía. Richard estaba haciendo pagos mensuales de una hipoteca que había cofirmado para una casa que Dylan ya no podía permitirse. $2.800 al mes con una pensión de jubilado. No se había quejado, al menos no a mí. Quizás entendía que la cuenta también era suya. Había cofirmado más que un préstamo. Diane había comenzado terapia. Me enteré de esto no por ella, sino por una tarjeta que llegó a mi buzón del campus en mayo. 3 líneas en su cursiva cuidadosa sobre papel crema que olía ligeramente a magnolia. Estoy aprendiendo. Es difícil. ¿Te extraño? Sostuve la tarjeta durante mucho tiempo. Su caligrafía se había vuelto más temblorosa. La E de estoy temblaba en la parte inferior. La O del extraño se desvanecía como si se hubiera quedado sin aliento a mitad de palabra. Guardé la tarjeta en el cajón de mi escritorio. No estaba lista para responderla, pero tampoco estaba lista para tirarla. En mi experiencia, el perdón no es un regalo que le das a otra persona. Es una puerta que abres cuando estás lista para cruzarla. No cuando llaman. Guardé la tarjeta de mi madre. No estaba lista para responder, pero tampoco estaba lista para tirarla. La primera vez que vi mi nombre en un artículo publicado, no lloré. Simplemente lo leí 3 veces para asegurarme de que fuera real. Salió en septiembre, 1 año y 3 meses después de que condujera hacia el este, hacia el amanecer. La revista era de buena reputación, bien citada en el campo, el tipo de publicación que abre puertas a personas serias en la investigación. Y allí, en la primera página, en 12 Times New Roman, Adams A. El algoritmo había evolucionado. Lo que comenzó como un marco de optimización adaptativa en un laboratorio parpadeante de una universidad estatal se había convertido en algo más grande. Un sistema de autocorrección con aplicaciones en el procesamiento de datos sanitarios, el modelado predictivo y el análisis ambiental. Había tomado la semilla que Dylan robó y la había convertido en un bosque que él nunca podría reclamar. La doctora Torres leyó la notificación de aceptación por encima de mi hombro y me apretó el brazo. Esto va a abrir puertas, Angela. Muchas de ellas. Esa noche, imprimí una copia, sostuve las páginas bajo la lámpara del escritorio y observé cómo la luz brillaba a través del papel. Mi nombre, mi trabajo, sin las huellas dactilares de nadie más. Recibí un correo electrónico de la doctora Mars a las 10:14 de la noche. Asunto, sin asunto. Cuerpo, te lo dije. Me reía a carcajadas en mi habitación vacía del dormitorio a las 10:14 de la noche de un martes por la noche. Luego,
La clase de risa que guardas para las personas que creyeron en ti antes de que tú creyeras en ti misma. Enmarqué la primera página. Marco pequeño, nada elegante, madera oscura, frontal de cristal. Lo puse en mi escritorio junto a la única fotografía que había traído de casa. Mi abuela de pie en el jardín junto al magnolio, entrecerrando los ojos al sol, sonriendo como si supiera algo que nadie más sabía. Dos mujeres que me vieron. Una por sangre, otra por elección. Adams, A. Mi nombre, mi trabajo. Finalmente, solo mío. Si están sentados pensando, yo habría hecho lo mismo, bien. Eso significa que conocen su valía. La gente me pregunta si extraño a mi familia. La respuesta honesta es que extraño a la familia que desearía haber tenido. Mi vida en DC se asentó en algo que no sabía que había estado persiguiendo. La bondad ordinaria, el tipo que no ocupa titulares pero te hace dormir bien por la noche. Por las mañanas, café y una carrera a lo largo del Potomac, plano y gris en invierno. Verde plateado en primavera. Por las tardes, trabajo de laboratorio, enseñanza, la acumulación constante de conocimiento que proviene de estar en un lugar que te nutre en lugar de agotarte. Por las noches, jazz flotando desde el bar de enfrente, una taza de té verde en mi escritorio, código fluyendo bajo mis dedos como una conversación. Respondí a la tarjeta de Diane finalmente. 3 líneas en una postal sencilla. Estoy bien, mamá. Espero que tú también lo estés. Tómate tu tiempo. Sin promesas. Sin puertas cerradas de golpe, solo una ventana entreabierta, dejando entrar el aire sin dejar entrar la lluvia. Richard envió un cheque en diciembre. Se lo devolví con una nota. No lo necesito, papá. Ponlo para la hipoteca. No era una indirecta. Era la verdad. Y por primera vez, la verdad entre nosotros no tenía aristas. No llamé a Dylan. Él no me llamó. No había nada teatral en el silencio. Sin rencor, sin venganza. Solo 2 personas que ya no tenían nada que decir. Quizás algún día eso cambiaría. Quizás no. Había dejado de escribir esa historia para él. Algunas tardes, cuando se encendían las luces de la ciudad y las ventanas de mi dormitorio brillaban como ranuras en un calendario de Adviento, me sentaba en el banco del patio y dejaba que la quietud me rodeara. Ya no estaba enojada. Simplemente estaba libre. Algunas familias te enseñan a amar. La mía me enseñó a irme. Y irme, resultó, fue lo más amoroso que hice por mí misma. Me senté junto al río esa tarde y dejé que el agua se llevara lo último de aquello. Junio de nuevo, un año completo pasado como una página. El Potomac se movía lento y constante bajo el banco, llevando polen y nubes reflejadas hacia la bahía de Chesapeake. Una embarcación de remo cortaba la corriente en la distancia, los remos sumergiéndose y elevándose en un ritmo tan limpio que parecía respirar. Mi computadora portátil estaba abierta sobre mis rodillas. Código corriendo en la pantalla. Un nuevo proyecto, un nuevo algoritmo, algo que existía completamente en un espacio que Dylan nunca había tocado. Un problema que nadie me había pedido que resolviera. Lo estaba resolviendo porque podía, porque importaba. Porque así era como se veía el trabajo cuando no era robado ni mendigado ni despreciado. Pensé en Dylan a los 10 años construyendo castillos de Lego, en mamá encendiendo velas cada domingo para una familia que no existía como ella necesitaba que existiera. En papá descorchando champán en una cocina que olía a burbujas baratas y orgullo prestado. No los odiaba. No necesitaba hacerlo. Odiar a alguien es solo otra forma de quedarse en la misma habitación con ellos. Y yo ya había salido. No sé si mi familia sanará alguna vez, le dije al río, al cielo, a nadie y a todos. No sé si Dylan asumirá alguna vez su responsabilidad. No sé si mi madre dejará alguna vez de elegir la mentira fácil sobre la dura verdad. Cerré la computadora portátil. La pantalla se oscureció. Pero sé esto. No soy responsable de sus decisiones. Solo de las mías. El sol se estaba poniendo, púrpura y naranja, pintando el Potomac con colores que parecían un nuevo comienzo. Y me elegí a mí misma. Finalmente. Me puse de pie, me colgué el bolso al hombro y caminé hacia el campus.
El aire de la tarde era cálido. El camino estaba iluminado. Mis pasos eran ligeros. No lo destruí. Simplemente dejé de construir el suelo sobre el que estaba parado. Gracias por sentarse conmigo a través de esto. Si esta historia les conmovió, dejen un comentario. Leo cada uno. Y regresen mañana. Tendré el café listo y otra historia esperando. Pertenecen aquí.